una tarea para el día de hoy que han subido a Moodle. Eh, Recordemos una vez más la clasificación de las variables. Son cualitativas cuando no asumen valores numéricos, las cuales a su vez se pueden clasificar en nominales cuando no hay diferencias de magnitud o intensidad entre sus categorías. Puede ser el sexo, las formas dentarias, tipos de restauraciones, técnicas quirúrgicas para realizar una exodoncia, ¿ya? Y hay las ordinales o cuasi cuantitativas que establecen diferencias de magnitud e intensidad entre sus categorías, un orden. Por ejemplo, estado de salud bucal, bueno, regular, malo. Higiene bucal, buena, regular, mala, son variables ordinales porque hay un diferente grado de intensidad entre sus clases o categorías. Las cuantitativas, asimismo, se dividen en discretas o discontinuas y continuas. Las discretas o discontinuas son todas aquellas variables que asumen valores numéricos, pero siempre enteros, como el número de caries, el número de consultas odontológicas, el número de pacientes con gingivitis, por ejemplo, el número de pacientes con maloclusión. Estos son siempre enteros los valores, porque no puedo decir que el paciente tiene 10 piezas dentarias y media o que ha ido a la consulta, han acudido a la consulta 28 y cuarto pacientes, ¿no? Es imposible de hablar en esos términos. En cambio, las continuas asumen valores no siempre enteros, sino que existen infinitas posibilidades de fraccionamiento. Por ejemplo, están entre las variables más comunes y generales el peso, la talla, porque no se puede decir simplemente que una persona mide 1 metro, 2 metros, sino puede medir 1,50, 1,63, 1,82 y así sucesivamente. Unas tienen que entrar con decimales y las otras no. Algo así más o menos, ¿no, doctora? Sí, exacto. Cuando se trate de las variables cuantitativas discretas o discontinuas, no hay decimales porque no hay posibilidad de dividir, de fraccionar la cantidad. En cambio, en las variables cuantitativas continuas, como la frecuencia eh, cardíaca, la presión arterial, el pH y muchas más, sí hay esa posibilidad de fraccionamiento. No siempre son valores enteros, sino que puede ser el pH 6,8, 6,2 y muchas posibilidades más dependiendo de los valores que se estén midiendo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de variables cualitativas nominales, las variables cualitativas nominales pueden ser a su vez dicotómicas o politómicas. Dicotómicas es cuando simplemente puedo hacer una escala con dos categorías. Por ejemplo, presencia de caries es mi variable y sí y no son mis dos clases o categorías. Entonces se dice dicotómica porque se divide simplemente en dos clases o categorías. Formas dentarias es una variable cualitativa nominal politómica en este caso. ¿Cuándo se dice que es politómica? Cuando tiene más de dos clases o categorías, puede tener 3, 5, 10, en fin, ¿ya? Ahora, las variables cualitativas ordinales establecen, habíamos señalado, diferentes grados de intensidad entre sus clases o categorías. Un ejemplo, tenemos la higiene bucal, que puede ser buena, regular, mala, la cantidad de saliva, escasa, normal, abundante. Esa cantidad de saliva también es importante en odontología, así como la calidad de la saliva es otra variable, ¿no? La cantidad de saliva,
la calidad de saliva, el pH salival son variables muy importantes dentro de la odontología cuando hablamos de caries, de enfermedad periodontal, porque de acuerdo a su cantidad y a su calidad pueden presentarse más o menos estas patologías bucodentales. Por ejemplo, cuando hay escasez de saliva vamos a tener más problema, ¿no es cierto? Seguramente va a haber más caries, más gingivitis, inflamación de la encía. Y en cuanto cuando hablamos de calidad, que es otra variable, eh, podemos tener fluida, normal y viscosa, ¿no? Cuando la saliva es fluida, seguramente va a haber una autolimpieza de las piezas dentarias, ¿no? Cuando es normal, no tenemos problema tampoco, pero cuando es muy viscosa la saliva, los restos de alimentos no se van a poder eliminar fácilmente de las superficies de las piezas dentarias. Entonces, en el caso de saliva, estas tres variables son importantes para el odontólogo porque nos dan un parámetro de en qué estado va a estar la cavidad bucal y qué hacer para mejorar las condiciones de salud bucal en estos pacientes que tienen, por ejemplo, escasa cantidad de saliva y una saliva, también cuando hablamos de calidad de saliva, que es otra variable, fluida, normal o viscosa. Si los pacientes tienen una saliva viscosa, vamos a tener más problemas de salud bucal. Ahora, vamos a ver variables cuantitativas discretas. Habíamos dicho que son las que asumen valores numéricos, pero siempre enteros, como el número de consultas odontológicas en un día, en una semana, en un mes, en un año, puede ser, depende de lo que yo quiera medir. Podríamos poner si es al día de 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12, 13 o más consultas, piezas dentarias perdidas, ya, de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, 10 o más, ya, piezas que están perdiendo las personas a través de la edad, ¿no? Tal vez por una falta de autocuidado de la salud bucal. Variables cuantitativas continuas eran todas aquellas variables que asumían valores numéricos y que tenían múltiples posibilidades de fraccionarse, es decir, aquellas que asumen valores enteros, pero también asumen valores fraccionados, es decir, con el uso de decimales. Aquí tenemos el pH salival como ejemplo, podríamos poner de 4 a 5.9, de 6 a 7.9, de 8 a 9.9, una escala. La frecuencia cardíaca, la hipertensión, la presión arterial, por ejemplo, son variables importantes también para el odontólogo. En el caso de la presión arterial, los pacientes hipertensos son pacientes que requieren especial atención y cuidado por parte del médico, del odontólogo, que va a realizar, por ejemplo, una cirugía. Si tenemos pacientes hipertensos, tenemos que medirles la presión arterial a esos pacientes, saber qué medicación toma, ver si su hipertensión está controlada, ¿no? Porque al momento de realizar una cirugía, si es un paciente hipertenso que tiene una presión arterial muy elevada, corremos el riesgo de tener hemorragias profusas durante las intervenciones quirúrgicas, lo que nos puede ocasionar complicaciones dentro de la consulta odontológica. Es así que por eso estas variables y por eso la estadística es importante también para la medicina, para la odontología. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca nos referimos a los latidos por minuto que tiene una persona, ¿no? Los latidos cardíacos por minuto. Y podemos hacer una escala cuantitativa con intervalos de clase, ¿no? Y podemos colocar de 21 a 40, de 41 a 60, 61 a 80, que son las veces por minuto que late el corazón, ¿no? Por eso es que dice doctora que son continuas, porque son números incansables de contar. En cambio las Sí, discretas sí llegan a poderse llegar a contar, a terminar. exacto, y además que no puedo decir, digamos, 10 consultas y media,
no puedo fraccionarlas, ya las discretas. En cambio, las continuas, usted puede decir, tiene un pH de 6, de 7, pero también puede decir tiene un pH de 7.2, 7.8, 7.9, ¿ya? Bueno, doctora. Doctora, una preguntita. Sí. Doctorita, cuando utilizamos, en cualquier caso, digamos, que tomemos el tema de la edad, podemos, o sea, para cumplir, digamos, con las reglas que deben tener las variables, podemos utilizar lo que es el intervalo de clase abierto y de clase, o sea, el intervalo de clase abierto para poder manejarnos. Se puede. Eso es lo que vamos a ver justamente ahora, ¿ya? ¿Qué tipos de escalas hay? Ahorita vamos a responder. Doctora, una preguntita. En las variables, digamos, continuas, las escalas pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas, es decir, pueden haber palabras o números, digamos, en el pH salival puede ser como los números que acaba de mostrar, o también puede ser en letras que vendrían a ser ácido, básico o neutro, así, ¿pueden ser? Puede ser, eso vamos a ver en un momentito, les voy a responder todas sus interrogantes. Ahorita vamos a hablar de las escalas, que son las clases o categorías que le hago a mi variable para poder medir justamente mi variable, ¿ya? Las escalas de clasificación son el conjunto de clases o categorías que vamos a definir para clasificar la información en función de determinada variable. Y hablamos nuevamente de los requisitos que habíamos mencionado que debían cumplir las escalas para ser buenas escalas, que era ser exhaustiva, es decir, que el número de categorías garanticen que toda la población o elementos que integran la población objeto de estudio puedan ser clasificados, y ser mutuamente excluyente, es decir, que no quede duda a qué clase o categoría debe ser incluido cada uno de los elementos o de los individuos que conforman la población o muestra que estamos investigando. Ya vamos a ver ejemplos de cada una, ¿ya? Una escala, ¿cuándo es exhaustiva? Por ejemplo, en el caso de la higiene bucal teníamos buena, regular, mala. En este caso, la escala sería exhaustiva porque puedo clasificar a las personas según la higiene que tengan, ya sea en la categoría buena, en la categoría regular y mala. Entonces, esta escala cumple este criterio de garantizar de que todas las personas puedan ser clasificadas en cualquier clase o categoría de acuerdo al tipo de higiene bucal. Ahora, en el caso de la edad, por ejemplo, tengo un estudio en personas menores de 5 años hasta los 18 años, ¿ya? Entonces tengo como variable la edad y entonces como escala tengo menores de 5, de 5 a 9, de 9 a 13, de 14 a 18. En este caso también esta escala cumpliría con el primer criterio, que es el de exhaustividad. ¿Por qué? Porque sé con exactitud y que puedo clasificar a todas las personas menores de 5 en la primera categoría, a las de 5 a 9 en la segunda, a las de... aquí hay un error. Bueno, aquí hay un error. Esta escala no cumpliría, si se fijan, se repite 9 años, ¿no es cierto? En la segunda clase o categoría dice de 5 a 9 y de 9 a 13. O sea, esta escala sí cumpliría con el criterio de exhaustividad porque podría clasificar a todas las personas de los grupos etarios que he señalado. Sin embargo, esta escala no es exhaustiva, que es el segundo criterio. ¿Qué dice la exhaustividad? Dice que no debe haber lugar a duda a qué clase o categoría corresponde cada elemento de la población. Y en este caso no sabría a qué clase o categoría, en qué clase o categoría pondría a los que tienen 9 años, porque hay dos categorías que dicen 9 años, de 5 a 9, dice aquí, y de 9 a 13. ¿Dónde voy a poner a los de 9 años? ¿En la segunda o en la tercera? Eso me ocasiona un problema al medir los datos o las variables y va a haber un error porque no pueden repetirse los valores en los diferentes intervalos de clase, ¿ya? No puede faltar ningún valor, pero no pueden repetirse los valores en dos intervalos de clase.
porque algunos que tengan 9 los puedo poner en la segunda categoría y a otros que tengan 9 los puedo poner en la tercera, y así voy a tener un error en los resultados. Entonces, esta variable, en el caso de aquí, cumpliría con el criterio de exhaustividad, o sea, que me garantizaría que puedo clasificar a las personas en el rango de menores de 5 a 18 años, pero no cumpliría con el criterio de ser mutuamente excluyente, ¿ya? Que es la propiedad de ser mutuamente excluyente, es que sepa con exactitud en qué clase o categoría voy a clasificar a cada una de las personas de acuerdo a este grupo etario de menores de 5 a 18 años. Ya puedo clasificar a todos los menores de 5 hasta los 18 años, pero sin embargo, hay un problema cuando quiero clasificar a los de 9 años, porque no sé en qué clase o categoría los voy a poner. Es decir, que aquí no se cumple el criterio de ser mutuamente excluyente. Ahora, veamos escalas que no cumplen con el criterio de exhaustividad. Por ejemplo, en el caso de la higiene bucal, si pongo buena higiene y mala higiene, ¿dónde voy a clasificar a las personas que se limpian de forma regular? No voy a poder clasificarlas. Y en el caso de la edad también, si pongo si pongo menores de 5, de 5 a 9, de 9 a 14, de 14 a 18, aquí no voy a saber, esta escala sí es exhaustiva, ¿no? Esta está mal. Esto lo que dice aquí es escala no exhaustiva, está mal, porque aquí tiene que decir esta escala no cumple con el criterio de ser mutuamente excluyente. Aquí hay un error en mi presentación, ¿ya? Estas escalas, las primeras son exhaustivas, pero aquí debería decir no son mutuamente excluyentes, ninguna de estas dos de abajo. La higiene bucal sí es exhaustiva porque puedo clasificar a las personas que tienen buena higiene y que tienen mala higiene. Bueno, no cumple con ninguno de los dos criterios esta, ¿no? Porque no puedo clasificar a los que tienen higiene regular. Doctora, las dos son... No, esperen un rato. Sí, le escucho. ¿Cuál es su pregunta? Las dos son exhaustivas, doctora, sino que una es excluyente y la otra es no excluyente. No. En el primer caso, esta higiene bucal cumple con los dos criterios. Es exhaustiva y mutuamente excluyente. Garantiza que pueda clasificar a todas las personas según el tipo de higiene buena, regular, mala. Y al mismo tiempo no me queda lugar a dudas en qué clase o categoría voy a clasificarlas. En este caso cumple con los dos criterios. En este segundo caso cumple con el criterio de exhaustividad, esta de la derecha, que dice menor de 5 hasta 14 o 18. Puedo clasificar a todas las personas de acuerdo a su grupo etario, pero no es mutuamente excluyente porque aquí se repite 9 años en dos clases o categorías. Y la propiedad de ser mutuamente excluyente me dice de que no puede haber lugar a duda en qué clase o categoría voy a poner a estas personas de 9 años. Y aquí hay dos, ¿dónde las voy a poner? ¿En la segunda o en la tercera? Entonces, esta es exhaustiva, pero no es mutuamente excluyente. La primera es exhaustiva y mutuamente excluyente. En este caso, esto está mal, de ser escalas no exhaustivas. Son no exhaustivas estas, pero también no cumplen con el criterio de ser mutuamente excluyentes, ¿ya? En el primer caso, higiene bucal no cumple con el criterio de exhaustividad. ¿Por qué? Porque no sé dónde voy a poner a las personas que tienen una higiene regular, o sea que no está garantizando esta escala que pueda clasificar a todos los elementos de mi población de acuerdo al tipo de higiene. Sin embargo, esta higiene bucal sí es mutuamente excluyente porque sí sé dónde voy a clasificar a los que tienen buena y a los que tienen mala. En este caso de higiene bucal, sí cumpliría con uno de los criterios, ser mutuamente excluyente, pero no cumpliría con el criterio de exhaustividad. En el de la derecha, edad, que dice menor de 5, de 5 a 9, de 9 a 14, de 14 a 18. Esta escala no es mutuamente excluyente.
estaría cumpliendo con el criterio de exhaustividad porque me dice que clasifica a las personas menores de 5 hasta las de 18 años. Podría clasificar a todas, pero sin embargo no es mutuamente excluyente porque se repiten dos valores, ¿no? Se repite el valor de 9 años en dos clases y el valor de 14 años en dos clases o categorías. No sabría en qué clase o categoría colocar a los que tienen 9 y en qué clase o categoría colocar a los que tienen 14. Entonces, ahora, vamos a ver la pregunta que tenía su compañera. Me decía, ¿qué tipo de escalas voy a hacer para tales variables? Vamos a empezar por las variables cualitativas. Cuando hablamos de variables cualitativas, sus escalas obviamente también van a ser cualitativas, ¿ya? Por ejemplo, una variable cualitativa ordinal, en este caso se llama la variable satisfacción del usuario con la atención odontológica, es mi variable, es una variable cualitativa ordinal. Su escala obviamente va a ser también ordinal, va a decir muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, ¿ya? Entonces, ya, doctora. Entonces, las ordinales son de maneras ordenadas y las Ajá, nominales o que sea, son... establecen un diferente grado de intensidad entre sus categorías. No es lo mismo que decir, por ejemplo, formas dentarias, cuadrada, redondeada, ovoide o triangular, ¿no es cierto? Sí. Es diferente, porque ahí en la ordinal hay un diferente grado de intensidad o estado de salud bucal, por ejemplo, ¿no? Normal o bueno, regular, malo, ahí es una escala ordinal, porque establece un diferente grado de intensidad entre sus categorías. Entonces las variables cualitativas ordinales van a tener escalas también ordinales. En cambio, las variables cualitativas nominales van a tener también una escala nominal. Por ejemplo, tenemos la variable formas dentarias, triangular, cuadrada, ovoide. Es una variable cualitativa nominal, tal como el tipo de variable que es su escala, en el caso de las variables cualitativas. Si tengo una variable cualitativa ordinal, su escala va a ser ordinal. Si tengo una variable cualitativa nominal, ya sea dicotómica o politómica, su escala también va a ser nominal. En el caso que hacía la pregunta su compañera de las escalas para variables cuantitativas. Las escalas para variables cuantitativas pueden ser cuanti o cualitativas, a diferencia de las cualitativas que solo son cualitativas sus escalas. En el caso de las cuantitativas pueden ser de ambas formas. Puedo hacerle una escala cuantitativa, pero también puedo hacerle una escala cualitativa. Veamos este ejemplo. pH salival, puedo hacerle una escala de 4 a 5.9, aquí hay un error, perdón, es de 6 a 6.9, no de 5 a 6.9, y de 7 a 7.9. En caso de peso, podría tener una escala de 43 a 48 kilogramos, de 49 a 54, de 55 a 60 kilogramos, ¿ya? Entonces, si hago una escala cuantitativa para una variable cuantitativa, es mejor porque me proporciona una información más detallada, ¿ya? Pero también puedo hacerle una escala cualitativa. Esto va a depender del tipo de investigación que se está realizando y de los objetivos que tenga mi investigación y del interés del investigador. A lo mejor para mí como investigadora solo necesito saber quiénes tienen bajo peso, un peso normal o sobrepeso. No quiero saber a detalles cuánto pesan exactamente las personas. O el pH salival, quiero saber quiénes tienen un pH ácido y no quiero saber a detalle cuál es el pH exactamente, cuál es el rango de pH en el que están la mayoría de los pacientes. Entonces, en función de mis necesidades como investigadora y del tema que esté investigando, yo puedo decidir hacerle una escala bien cuantitativa para mi variable cuantitativa o bien cualitativa. Claro que cabe resaltar de que siempre una variable cuantitativa es mejor
con una variable cuantitativa es mejor trabajar con una escala también cuantitativa porque me proporciona información más detallada, más rica. En cambio, en una escala cualitativa no sé el rango exacto en el que se mueven estos valores, ¿no? Simplemente sé si tiene un pH ácido, si la mayoría tiene un pH ácido, normal o básico, o si las personas tienen un bajo peso, peso normal o sobrepeso. Pero no sé qué tan bajo peso puedan tener, ni qué tan ácido pueda ser el pH, ¿no? Ahora, también las escalas, aparte de clasificarse las escalas de acuerdo al tipo de variable en ordinales, nominales, cuantitativas, cualitativas, las escalas también pueden ser, en el caso de variables cuantitativas, pueden ser cerradas, abiertas y semiabiertas. Pregunta que también formulaba otra de sus compañeras. ¿Puedo hacer una escala semiabierta o abierta? Sí se puede. Claro que es mejor también hacer escalas con intervalos de clase, porque me facilita trabajar con algunos indicadores matemáticos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no pueda hacer escalas abiertas. Esta situación se la determina también de acuerdo a los objetivos de investigación y del tema que esté abordando. Pero en el caso de escalas cerradas se pueden elaborar de esta manera. Por ejemplo, aquí tengo una variable número de consultas odontológicas día. Puedo poner en mi escala de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15. Y en escala abierta podría poner menos de 6, de 6 a 10, más de 11, ¿no? Esa es una escala abierta, porque esta, si se dan cuenta, la primera clase es abierta, me dice menos de 6, y la última categoría también es abierta, me dice más de 11. Y una escala es semiabierta cuando cualquiera de sus categorías, bien la primera o la última, son abiertas. En este caso, por ejemplo, tenemos una escala primero de 1 a 5, de 6 a 10, 11 o más. El último intervalo de clases abierto. Los demás son cerrados. Entonces, esta escala es semiabierta. O podría ser al revés. Número de consultas día menos de 6, de 6 a 10, de 11 a 15. Cualquiera de las dos opciones son aceptables. Como les decía, depende de mis objetivos, depende de el interés o de cómo yo voy a trabajar mis datos para hacer uno u otro tipo de escala, abierta, cerrada, semiabierta, ¿ya? Pero cualquiera de esas opciones se pueden dar, son viables, son correctas. Ahora vamos a ver lo que son las distribuciones de frecuencias, ¿ya? Cuando hablamos de variables, hablamos también de la posibilidad de distribuir los datos de diferentes formas. Las distribuciones de frecuencias pueden ser absolutas, acumuladas, y las acumuladas a su vez pueden ser absolutas y relativas, y las relativas son proporciones y porcentajes. Esto les debe parecer complicado, pero ahorita vamos a ir a un ejemplo práctico y es muy sencillo, muy fácil. Bueno, aquí tenemos una variable para ver estas distribuciones de frecuencias y entenderlas mejor. Tenemos una variable, la edad, que es una variable cuantitativa continua. Tenemos como clases o categorías, tenemos de 20 a 24 años, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44. Las frecuencias absolutas son la cantidad de personas que se clasifican en las diferentes clases. Por ejemplo, yo he hecho esta distribución de frecuencias en 68 individuos, que es el total, ¿ya?, de personas a las que se ha medido de acuerdo a su edad, ¿ya? De acuerdo a su edad dentro de esos grupos etarios que hemos señalado. Entonces, frecuencia absoluta es el valor
total de personas, por ejemplo, que están en el rango de 20 a 24 años. Tengo 20 personas. De 25 a 29 tengo 18 personas. Cada dato de estos es la frecuencia absoluta de cada clase o categoría. De 30 a 34, 15 personas, de 35 a 39, 10, de 40 a 44, 5, y haciendo un total de 68 personas las examinadas o investigadas por esto, de acuerdo a sus grupos etarios. Ahora, hablamos de frecuencias relativas. Las frecuencias relativas son proporciones y porcentajes, ¿ya? ¿Cómo se obtiene una proporción? Dividiendo una parte entre el total. Recuerden que mi total es 68. Por ejemplo, en la primera que vemos aquí, en la primera dice de 20 a 24 años tengo 20 personas. Entonces, para obtener la proporción tendría que dividir 20 entre 68, que es el total. Si divido 20 entre 68 me da 0,29. Esa es mi proporción. Y así voy haciendo el cálculo para cada una de las frecuencias de cada clase o categoría. Después voy a dividir 18 entre 68, me da 0,27. Después 15 entre 68, me va a dar 0,22. Después 10 entre 68, siempre cada parte entre el total, ¿ya? Y la sumatoria de estas proporciones debe sumar exactamente 1. No puede sumar ni menos de 1 ni más de 1. Para esto hay que aplicar ya, como estamos en estadística, técnicas de redondeo. Ustedes han llevado eso en colegio. Redondeo por exceso, por defecto o por aproximación, ¿ya? Pero hay que redondear, porque por ahí me sale un número y cuando tenga que sumar las proporciones me da menos de 1 o más de 1, y eso no puede ser. Pero si aplico una técnica de redondeo correcta, me va a dar exactamente la suma de todas las proporciones, me va a dar una cantidad exacta de 1. Y ahora para los porcentajes. ¿El porcentaje de qué resulta? De multiplicar cada proporción por 100. Muy fácil, ¿no? En vez de multiplicar, recorro la coma. ¿Cuántos lugares? Para volverlo porcentaje, recorro la coma 2 lugares por los 2 ceros que tiene el 100, ¿ya? Entonces, en el primer caso vamos a multiplicar 0,29 por 100, o lo mismo, recorrer la coma y me va a dar un porcentaje de 29%. Recorremos la coma 2 lugares, tenemos 27%, 22%, 15% y 7%. La sumatoria de los porcentajes me debe dar exacto 100, lo que quiere decir que mis proporciones, primero tengo que verificar y sumar todas mis proporciones den un valor exacto de 1, para que la sumatoria de mis porcentajes, por supuesto, también no sean menores ni mayores a 100. Ahora, cuando hablamos de frecuencias acumuladas, hemos dicho que estas pueden ser absolutas o relativas. ¿Qué son las frecuencias acumuladas absolutas? Son la sumatoria progresiva de mis frecuencias absolutas de cada clase. Por ejemplo, mi primer frecuencia es 20. Mi frecuencia absoluta va a ser 20, no tengo con qué sumar. Es mi primer valor. Para mi segunda frecuencia acumulada absoluta va a ser 20 más el siguiente valor, más 18, 38, voy colocando 20 más 18 más 15, voy colocando como frecuencia acumulada absoluta, y 20 más 18 más 15 más 10, 63, 20 más 18 más 15 más 10 más 5, 68, que es el total de los valores que estoy investigando. Entonces, ¿qué es la frecuencia acumulada absoluta? Reitero, es la sumatoria progresiva de las frecuencias absolutas de cada clase. Primero, la primera siempre la voy a copiar igual, 20. La segunda voy a ir sumando 20 más 18. La tercera, 20 más 18 más 15.
la cuarta 20 más 18 más 15 más 10 y por último 20 más 18 más 15 más 10 más 15 que me van a dar el valor total que son 68. En el caso de las frecuencias acumuladas relativas, ¿qué son estas? Recordemos las frecuencias relativas, donde estaban proporciones y porcentajes. Para obtener las frecuencias acumuladas relativas, se hace la sumatoria progresiva de los porcentajes. Por ejemplo, el primer porcentaje aquí es 29, copio el mismo valor, no tengo con qué sumarlo. En el segundo caso, 29 más 27. En el tercer caso, 29 más 27 más 22. Y voy colocando los datos. Y por último, 29 más 27 más 22 más 15. Y por último, 29 más 27 más 22 más 15 más 7, que hacen el total de 100%. Esto es la distribución de frecuencias, cómo se distribuyen los valores de acuerdo a cada clase o categoría, de acuerdo a un total de observaciones en una población determinada. Es muy fácil. Hemos dicho las frecuencias absolutas de cada clase son las personas que pertenecen, por ejemplo, a cada clase de acuerdo al grupo etario, en este caso, ¿no? De 20 a 24 años tengo 20 personas, de 25 a 29, 18, de 30 a 34, 15 personas y así sucesivamente. Las frecuencias relativas son de dos tipos, son proporciones y porcentajes. La proporción, ¿de qué resulta? De dividir cada frecuencia absoluta de cada clase entre el total. 20 entre 68, 18 entre 68, 15 entre 68, 10 entre 68 y por último 5 entre 68. De ahí obtengo mis proporciones y tengo que hacer ¿qué? Redondeo, porque la sumatoria de todas mis proporciones me deben dar 1, no menos ni más. Y los porcentajes, para obtener el porcentaje solo tengo que multiplicar por 100 cada proporción. O recorrer la coma 2 lugares, ¿ya? Mucho más fácil, no tengo que usar la computadora, simplemente recorro a la derecha la coma 2 lugares y ya tengo el resultado de mi porcentaje. Y la sumatoria de estos porcentajes me deben dar 100, no menos ni más de 100. Y por último, las frecuencias acumuladas habíamos dicho que pueden ser absolutas y relativas. Absolutas son la sumatoria progresiva de las frecuencias absolutas de cada clase. Y las frecuencias acumuladas relativas son la sumatoria progresiva de los porcentajes. Vamos a ver otro ejemplito y después les voy a pasar las presentaciones por WhatsApp, donde hay 3 ejercicios para que ustedes practiquen. No, estos no los tienen que subir a Moodle ni nada, pero quiero que los hagan para que la próxima clase los veamos, ¿ya? Veamos si han resuelto bien. Aquí tenemos otro ejemplo con una variable cualitativa. Hemos visto edad, que era una variable cuantitativa. Tenemos higiene bucal, buena, regular, mala. Las frecuencias absolutas hemos examinado a 155 personas y las hemos clasificado de acuerdo a su tipo de higiene. En buena tenemos 45 personas, en regular 30, en mala 80. Primero obtenemos ¿qué? Las frecuencias relativas, que son proporciones y porcentajes. Las proporciones hemos dicho que resultan de dividir cada parte entre el total. 45 entre 155 me da 0,29. 30 entre 155 me va a dar 0,19. Y por último, 80 entre 155 me va a dar 0,52. El porcentaje resultaba de multiplicar cada proporción por 100 o de recorrer la coma a la derecha 2 lugares. En síntesis tenemos que la primera es del 29%, la segunda 19% y la tercera 52%. La sumatoria del porcentaje siempre debe ser exacto 100, no menos ni más.
Y cuando hablamos de frecuencias acumuladas, tenemos las absolutas que resultan de la sumatoria progresiva de las frecuencias absolutas de cada clase. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir a sumar, ¿no? 45, primero copio el 45, después 45 más 30, 75, y después 45 más 30 más 80, 155. En el caso de las relativas, es la sumatoria progresiva ¿de qué? De los porcentajes. En primer caso ponemos el primer porcentaje que es 29. En el segundo caso sumamos 29 más 19, 48. En el tercer caso sumamos 29 más 19 más 52 y me da 100. 100. El porcentaje siempre va a ser de 100, ¿ya? Y ahí terminaría mi distribución de frecuencias. Y por último, aquí tenemos otra, ¿ya? Y aquí tienen otras 3 para hacer de tarea ustedes, que las voy a pasar al WhatsApp. Aquí tenemos otra variable cuantitativa continua, es frecuencia cardíaca, valores de 21 a 40, 41 a 60, son intervalos de clase cerrados. Los intervalos de clase clasifican las variables cuantitativas en valores extremos. Los valores de la izquierda se llaman límites de clase inferior. Los valores que están a la derecha se llaman límites de clase superior de cada intervalo de clase, ¿ya? Ahora, las frecuencias, tenemos 138 personas clasificadas de acuerdo a su frecuencia cardíaca. La frecuencia absoluta de cada clase son 10, 70, 30, 20 y 8 respectivamente. Si vamos a ver las frecuencias relativas, vamos obteniendo primero las proporciones que resultan de dividir cada frecuencia absoluta entre el total. Primero divido 10 entre 138, me da 0.07. Luego 70 entre 138 me va a dar 0.51. 30 entre 138 me va a dar 0.22, 20 entre 138, 0.14 y por último 8 entre 138, 0.06. La sumatoria, como les decía, tiene que dar exactamente 1 cuando se trata de proporciones. Después el porcentaje, tengo que multiplicar la proporción por 100 o recorrer la coma a la derecha 2 lugares, que es más fácil y no necesita cálculo. El porcentaje tendríamos 7%, 51%, 22%, 14%, 6% y el total sería 100%. Cuando vemos las frecuencias acumuladas absolutas, voy a reiterar y redundar de que son la sumatoria progresiva de las frecuencias absolutas de cada clase. En el primer caso copio la misma, que es 10, en el segundo sumo 10 más 70, en la tercera 10 más 70 más 30, en la cuarta 10 más 70 más 30 más 20 y por último 10 más 70 más 30 más 20 más 8, que me da el total de observaciones, que son 138. Y para las frecuencias acumuladas relativas, hago la sumatoria progresiva ¿de qué? De los porcentajes. En el primer caso, copio el 7%, después sumo 7 más 51, después 7 más 51 más 22, luego 7 más 51 más 22 más 14, y por último 7 más 51 más 22 más 14 más 6, y me tienen que dar exacto 100. Esas son las distribuciones de frecuencia, muy sencillas. No se van a olvidar de aplicar el redondeo, bien por exceso, por defecto o por aproximación, para que estas proporciones sumen exacto 1 y así los porcentajes también les sumen exactamente 100. No pueden sumar menos ni más de 100 en el caso del porcentaje y menos o más de 1 en el caso de las proporciones. Aquí están 3 ejercicios para que ustedes los realicen para practicar y la próxima clase vemos cómo lo han resuelto, ¿ya? Bueno, Está bien, doctora.
Gracias. ¿Está claro? Está fácil, no está Sí, difícil. doctora, está ¿Está fácil. claro o tienen alguna duda? Háganme las preguntas que consideren, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctora, en la frecuencia acumulada relativa, igual que el porcentaje siempre va a dar 100. Exacto. La suma, es porque es la sumatoria progresiva, ¿no? En el caso de, vamos sumando de los porcentajes 7, primero colocamos el mismo porcentaje del primero, después vamos sumando 7 más 51, 7 más 51 más 22, 7 más 51 más 22 más 14 y 7 más 51 más 22 más 14 más 6 en el caso de las frecuencias cardíacas, y obviamente me tiene que dar 100 en las acumuladas relativas. Y en las absolutas me tiene que dar el total de personas examinadas, ya de acuerdo a la variable, en este caso de la frecuencia cardíaca, me tiene que dar los 138, ¿ya? Y en el caso de las frecuencias relativas, la sumatoria, en el caso de las proporciones, siempre tiene que ser 1 exacto, y en el caso de los porcentajes tienen que ser 100, ¿ya? O sea, tienen que aplicar un redondeo correcto. ¿Está bien? Algunas personas, me pasa a veces que cuando califico los exámenes, cuando damos en forma presencial, los estudiantes no les da el 1 en las proporciones o el porcentaje cuando son muchas clases o categorías. Igual en la sumatoria le ponen 1 y le ponen 100 en el porcentaje, pero uno se da cuenta porque yo reviso a detalle y cuando sumo me da más de 100 o menos de 100 en el caso de los porcentajes y lo mismo en las proporciones. Entonces, tienen que hacer bien el redondeo y obviamente les va a salir exacto el 1 en el caso de las proporciones y el 100. No tienen que inventarse nada. Doctorita, una consulta. ¿Dónde se aplica el redondeo? O sea, al final de la sumatoria de la proporción. Aquí, de la en las proporciones. En las proporciones. Cada proporción se redondea. Se redondea porque generalmente no les va a dar exacto, depende de las cantidades que tengamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si son más cantidad de personas y hay más clases y categorías, mientras más clases y categorías hay, seguramente estos valores de las proporciones les va a dar varios números, no solo 2, sino que ustedes, por ejemplo, me van a usar solo 2 decimales, pero les van a salir, por ejemplo, hasta 4 decimales, ¿no? Y por ejemplo, el tercer decimal, si hubiera un 8 aquí después del 7, tienen que redondear este 7 a 8, ¿no es cierto? Ya, bueno, doctorita, redondeo. O sea, les va a salir varios decimales y ustedes solo me van a trabajar con 2 o máximo con 3 para hacer que la sumatoria sea de 1 en el caso de las proporciones, ¿ya? Pero tienen que aplicar el redondeo, no es decir, cortarlo en 3 decimales y ponerlo tal como está, hay que redondear, ¿no? De acuerdo a la última cantidad que tengan, por ejemplo, si es un 0.11 y atrás hay 8, obviamente va a ser 0.12, ¿no? Tengo que redondear. Si voy a trabajar con 2 decimales o hasta con 3, pueden trabajar en casos de que no iguale haciendo el redondeo en 2 decimales, máximo con 3 decimales pueden trabajar para hacer que esta sumatoria sea de 1. Pero tienen que aplicar el redondeo. Recuerdan, ¿no? Ustedes han llevado en colegio por defecto, por aproximación o por exceso se hace el redondeo. Cualquiera de estos 3 métodos, ¿ya? Pero tienen que redondear. Entonces, para que esa sumatoria les dé una cantidad exacta, o sea, la sumatoria 1 y en el porcentaje, si está bien hecho lo de las proporciones, en el porcentaje de por sí les va a salir el 100 exacto también. Doctora, una consulta. Sí. En la frecuencia absoluta tiene que ser esos números siempre para que nos dé 1 o 100. No, para que nos dé 1. No le entiendo. A ver, repítame su pregunta. Nosotros tenemos que formular los números para que nos dé el porcentaje 1, la porción 1. No, ustedes tienen, yo les doy los valores aquí. Y eso ustedes tienen que obtener, en el caso de las frecuencias relativas, van a obtener siempre dividiendo, ¿no? Cada parte entre el total.
De ahí sale, ¿no? Por ejemplo, aquí divido 10 entre 138, me da el 0.07. Ahora, si me da con más decimales, yo tengo que redondear. Si me salen, por ejemplo, aquí 4 decimales y el que le sigue a 7, por ejemplo, es 8, este ya no sería 0.07, sino sería 0.08, ¿no es cierto? Si aplico el redondeo. Pero en el caso de las proporciones, sí siempre la sumatoria me tiene que dar 1, por eso tengo que aplicar las técnicas de redondeo de forma correcta para que la sumatoria de todas las proporciones me dé exactamente 1, no me puede dar menos y no me puede dar más tampoco. Pero eso depende del redondeo que yo haga, ¿no? Si no redondeo, obviamente me va a dar menos o me va a dar más, ¿ya? Tengo que aplicar redondeo. Doctora, Sí. a lo que entendí, lo que dice mi compañero en la frecuencia absoluta, lo que quiere decir es que si nosotros tenemos que poner esos mismos valores que está indicando, doctora, de 10, 70, 30. Ah, sí, obviamente, porque yo estos datos les estoy dando. En la tarea, mire, estos son los ejercicios de la tarea, yo ya le doy estos datos. Ustedes lo que tienen que obtener es las proporciones, porcentajes, las frecuencias absolutas, acumuladas y relativas, pero estos valores yo les voy a dar siempre, ¿ya? Les voy a dar la variable con su escala y las frecuencias absolutas con los totales para que ustedes puedan rellenar el resto, ¿ya? ¿Me entienden, verdad? Sí, doctora. Sí, doctorita. Sí, doctora. Ya, ok, entonces esos 3 ejercicios me los van a resolver para el lunes, no tienen que subirlos como tarea, sino que vamos a ver cómo han resuelto el día lunes, ¿ya? Ok, doctora, muchas Bueno, gracias. yo les paso enseguida esto Perdón, una consulta más. Bueno, doctora. ¿Será que puede volver a algunas diapositivas que ha pasado? No me acuerdo. Era en los ejemplos que estaba dando de las variables cuantitativas, pero más adelante. Es que las escalas. más adelante voy a decir cuál es la diapositiva que se... Esas. Doctorita, usted nos estaba explicando el tipo, las escalas. Nos ha dicho que hay diferentes tipos de escalas, pero lo que yo le quería consultar, por ejemplo, en las escalas semiabiertas, se repite el número 6, digamos, en menor de 6 y de 6 a 10, no. Y estaba diciendo... Escuche, clarito, usted escuche y preste atención a lo que está diciendo. Menor de 6, no dice 6. Entonces, cuando dice menor de 6, se refiere a los de 5, 4, 3, 2, 1 año. Pero cuando ya dice 6, ahí están incluidos los de 6 a 10 años. Cuando dice menor de 6, los de 6 años no están incluidos ahí. Bueno, doctora, sí, eso me quedó. Es que he visto doble 6 y me choqueó con la explicación. Es diferente cuando diría, por ejemplo, aquí de 4 a 6 y de 6 a 10, estaría repitiendo y estaría mal, ¿no? La parte no cumpliría el criterio de ser mutuamente excluyente. Si sería un intervalo cerrado, el de arriba, si diría, por ejemplo, de 1 a 6 y de 6 a 10, entonces no podría sabiría en qué categoría clasificar a los de 6. Pero en este caso, como es una escala semiabierta, dice menos de 6, 6 a 10. Entonces, en menos de 6 están los de 1 a 5 años, ¿ya? Entonces no se estaría repitiendo ahí. ¿Me entiende, no? Sí, gracias, doctorita, ya lo entendí. Ok. Entonces, chicos, yo les voy a pasar esta presentación por el grupo de WhatsApp y me van a hacer esos 3 ejercicios que están al final para el día lunes, ¿ya? Para que ahí revisemos cómo lo han hecho. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno, doctorita, muchas gracias. Gracias, doctora. Nos reencontramos el lunes. Que